Hola, hola, queridos amigos, ¿qué tal? Les saluda Rodrigo Díaz Lluvero aquí en una nueva emisión de Vamos Somos Chilenos, en la compañía de Radio Portales de Valparaíso, y como siempre, con buenos amigos que están aquí acompañando el inicio de este programa el día de hoy. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Hola Rodrigo, muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí conectados con el programa. Bueno, el día de hoy un programa que todo indica, así promete, que va a ser un programa más breve que los habituales, por lo menos en el caso mío, esto es medio complicado, así que tratemos de comenzar en materia rápidamente. Eh, y empiezo yo disparando con un comentario que me suscita un tema que se impuso en la agenda, esta acusación al gobierno por la reforma en materia de seguridad del carácter iliberal de la misma. Un concepto, yo no sé quién diablos pone estos conceptos a circular, yo de verdad te lo digo, es una cuestión que yo me agarro la cabeza y digo, ¿quiénes son los genios que hacen circular todo esto? Iliberal. Lo divertido es que detrás de estos conceptos está en el uso gente como un constitucionalista de nombre Javier Couso. Javier Couso es una persona que, al igual que otros que están detrás de esta acusación de iliberalismo en contra del gobierno, son parte de los que apoyaron el ensayo, el primer proyecto de la Convención Constituyente, ese que algunos le llamaron, y que yo me sumo a esa denominación, ese mamarracho, ese charquicán rarísimo. Y lo divertido es que apoyaron ese proyecto que, si hay algo que hiere el corazón de lo que es el pensamiento liberal, fue ese proyecto. Para quienes están escuchando, no se olviden que el primer proceso constituyente era un proceso que destruía las bases de la modernidad filosófica. Las dos conquistas más importantes que hacen posible el concepto de democracia liberal, que se resumen en la idea libres e iguales. Y esta constitución que querían gente como Javier Couso, por supuesto, gente como Jaime Baza, todos los que hoy día acusan al gobierno de liberal, si algo no tenía era liberal. La teoría de las identidades, el concepto de una democracia identitaria, es lo menos liberal que existe. La idea de cuotear la representación, aparte de terminar con el sentido de las elecciones auténticas, como dice la Convención Americana. Una elección es auténtica en la medida que un hombre, un voto, que por lo tanto una democracia cuoteada es la antítesis de un concepto liberal de democracia. O como digo, una democracia en donde los derechos se le atribuyen a ciertos grupos en función de la pertenencia al grupo y no en la condición general de ser humano dotado de razón y voluntad. Esa ruptura con la consideración universal de las personas basada en una supuesta estructura invisible que nos oprime y que lleva siglos y que se hace patente en el caso de las mujeres a través del patriarcado o a través de las prácticas colonialistas que hay que desmontar en la figura de el decolonialismo o la idea del buen vivir, que es una idea que descentra al humano de los derechos humanos. Bueno, podría seguir a la náusea. Una constitución, como digo, que fue defendida y que se trató de imponer por cualquier forma, que es lo menos liberal, y perdona que yo haya abusado de este inicio de programa, pero era para poner de manifiesto, en verdad, el enojo que me suscitan todas aquellas personas que ahora, porque el gobierno de Cast está proponiendo una agenda que endurece el tratamiento eh, en este caso endurece el castigo o endurece las condiciones de los sistemas penitenciarios o para hacer bastante menos rentable la actividad delictual, bueno, rápidamente se le acusa de iliberal. Yo comprendo la tensión que surge efectivamente en un sistema que pretende colocar la seguridad como el gran valor por encima de la libertad. Es cierto que es cierto que no es propio de un sistema liberal, de una mirada liberal, colocar
el orden público como la gran virtud subordinando a las libertades, de paso. Un gobierno que por lo tanto concentra mucho poder en el poder ejecutivo, efectivamente, o en el de turno, digamos, efectivamente, eh, no es propio de la tradición liberal. Pero lo que me molesta a mí es que la crítica la formulan personas a las que no les importa el liberalismo, nunca les ha interesado, para dejarlo bien, bien claro, sin perjuicio que efectivamente, la concentración de ciertas facultades en una sola mano, la pérdida del contrapeso, de los contrabalances, como por otro lado, el tema de subordinar las libertades al orden, no es propio de un sistema de una mirada liberal del mundo, eso es verdad. Ya, no sé si me di a entender. Oye, no, no, sí, por supuesto. Yo, primero que todo, Rodrigo, estoy muy molesto contigo porque no me dijiste que había que venir tan bien presentado de corbata, peinado. Hasta acá se huele el perfume. Ah, Yo sé que tenía una actividad formal. No, oye, no, mira, yo le voy a poner un poco más de trivialidad a esta cuestión porque me acordé, yo decía, a ver, ¿cómo recurro? Porque son algunas divinidades que empiezan a buscar y a crear nuevos conceptos para aportillar cuestiones que nos interesan a todos, como la seguridad. Y decía yo, estas divinidades, me acordé del anticristo, que decía, no, estos querubines, ¿ah? Estos que yo fui mm, querubín, decía el anticristo. Para quienes no lo conocían, este mítico personaje que era y polulaba por el barrio Las Tarrias. Yo creo que, claro, aquí están buscando en definitiva de una u otra forma, mi estimado Rodrigo, de echar abajo este proyecto de vida, este proyecto país, que en definitiva el presidente, cada su equipo, no está descubriendo la pólvora con querer a lo mejor imitar en parte lo que se hacen en las cárceles italianas, donde van de vuelta con la mafia, ¿no es cierto? Van de vuelta con el crimen organizado y han logrado contrarrestar la camorra, las mafias sicilianas, la mafia romana, qué sé yo. Eh, pero me parece de todo sentido tener que segmentar los presos por su peligrosidad, por el tiempo de condena que tienes que cumplir, eh, y definitivamente si hay que restringir alguna libertad al estar privado de libertad, bueno, no es porque se lo quiere imponer el presidente de la República, se lo está imponiendo el Estado mediante el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Y lo que dicen los códigos y la propia constitución, pues si es que nadie los mandó a delinquir, pues. O sea, mm. a lo mejor al que no tenía para comer y se robó unas naranjas y unas manzanas, pero es distinto al que vendía drogas, éxtasis, 1.000 kilos de cocaína, son cosas totalmente distintas, ¿no? A lo mejor la ley los sanciona o dice que son delincuentes porque cometen un Permíteme, permíteme, acto permíteme allí. interrumpir, permíteme interrumpir. Lo que pasa es que ahí, Héctor, el problema, mira, algunos dicen es que no se necesita una ley nueva ni modificar la Constitución, porque con las disposiciones existentes eh, se pueden lograr resultados distintos. Claro, pero, es que todo en la vida, Héctor, todo en la vida requiere criterio. Es decir, con los jueces que tenemos hoy día, se da la situación que ocurrió con un clan chino, que habiendo sido trasladados tipos peligrosísimos a Talca, bajo esta nueva idea de la segregación, los tipos peligrosos tienen que quedar lejos de su entorno, lejos de su Exacto, felpa. Y sin embargo el juez dijo, no, los chinos tienen que estar cerca de sus familias y los devolvieron al norte. Lo habían llevado a Talca por el plan Cancerbero y, y este juez de garantía de Iquique, un grandísimo descriteriado, que tiene una cierta mirada del mundo, como muchos abogados que yo conozco y muchos fiscales que yo conozco y muchos defensores que yo conozco, pero los jueces es el problema. Entonces dijeron no, tiene que estar cerca de su familia y claro, lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional del que ya hemos hablado acá, porque si claro, la constitución no hay que tocarla, pero cuando tú tienes un tribunal que interpreta la norma constitucional en un cierto sentido, casualmente, siempre en oposición a un gobierno que está en el signo opuesto de aquel gobierno que designó a sus integrantes del Tribunal Constitucional, es decir,
Estamos hablando de integrantes del Tribunal Constitucional que tienen una mirada que es absolutamente congruente con la actual oposición política. Entonces ahí tenemos un problema y eso es lo que lleva a este gobierno a decir, ¿sabe qué? No me venga a decir que no hay que tocar la ley o no hay que tocar la Constitución. Claro, bastaría la norma que existen hoy si el criterio de los jueces fuese el criterio que interpretara la norma conforme a una mirada no tan garantista, a una mirada más punitiva, pero el criterio de estos jueces no es ese. Entonces ahí es donde Claro. viene, diría yo, el problema, Héctor. No, y ahí donde estos querubines resuelven mal, pues Rodrigo, o sea, yo concuerdo plena y absolutamente que aquí los querubines se equivocaron, porque, claro, en definitiva, hace volver a que estos extranjeros asiáticos vuelvan al centro de operaciones y a manejar las operaciones donde fueron descubiertos, investigados y sancionados, entonces les seguimos entregando poder, po. Entonces, todo lo que el país quiere, porque aquí una sola voz, creo yo, con algunos matices, otro énfasis con el tema de la seguridad, no así lo del orden, pero sí de la seguridad, porque aquí alcaldes de derecha e izquierda, parlamentarios de todos los colores políticos y corrientes, están de acuerdo con el tema de la seguridad. El cómo, bueno, ahí lo podemos conversar, pero es total y absolutamente impresentable, o sea, ¿cómo los devolvemos allá? O sea, los retornamos al centro de operaciones. Es decir, pueden operar nuevamente, muchachos, desde la cárcel, los vamos a trasladar allá para un buen tiempo y buen clima, para que no pasen frío allá en Talca y para que todas sus redes vayan a recibir instrucciones y así no le tengan que pagar viáticos a los que iban a ver cómo iban a operar y tenían que ir a verlos a Talca. Entonces, total y absolutamente errado, pues, ahí donde creo que hay independencia, pero es donde también los supremos tienen que llamar al orden a estos señores, pues algo tendrán que decir, o sea, si tienen que estar alineados con las políticas públicas, el Estado es uno solo y ellos son parte del Estado, también quieren ser un Estado independiente, algunos jueces. Bueno, Pero bueno, dime, sí, sí. así las cosas siguen avanzando. Yo creo que en todos lados, Rodrigo, se van cosiendo habas y algunos que se creen también que tienen autonomía e independencia. Y es lo mismo, fíjate, no sé si te has dado cuenta de lo que está pasando, que creo que es digno de analizar en alguna medida, lo que está pasando con la seguridad municipal. Estoy Mm. súper preocupado por eso, porque veo que algunos municipios avanzan a una velocidad muy rápida, súper bien, maravillosamente bien. Hay otros que no, definitivamente que todavía se quedaron en las patrullas de turismo, que no se han dado cuenta que no sirven y no es lo que queremos. Eh, y hay otros que hoy día están casi militarizando la seguridad municipal con gente con botas tácticas, pantalones de combate, como que fueran a ir a Irak y con el rostro embosado, como decía mi profesor de Derecho Penal, Otero. ¿Ah? Y en definitiva nadie hace nada. ¿Quién actuará de oficio aquí? Eso me tiene preocupado porque hay uso de violencia y vi en unas imágenes que se producía un allanamiento, porque derechamente era una entrada y registro a un local y sacaban especies y las terminaban incautando. Y yo decía, ¿y bajo qué contexto si aquí no hay flagrancia por una falta, no hay autorización del propietario? O tampoco están facultados para cumplir una orden judicial de entrada y registro. Entonces, oiga, por Dios que estamos al límite y esto nos demuestra que las cosas las seguimos haciendo a media, porque parece que vamos a tener que devolver la ley que se puso en vigencia hace un par de días para que le hagan algún adendum, así como la de seguridad privada, porque no están funcionando bien, po. Mira, a propósito de la seguridad municipal, yo entiendo, o sea, la labor de lo que es la patrulla municipal no es una labor sustitutiva de las policías, es algo distinto. Ese es un primer tema. Ahora, a mí me preocupa en el caso de Valparaíso, ya que estamos tocando este tema, que no creo que, o sea, los municipios tienen unas competencias indirectas en materia de seguridad y son complementarias y deben coordinarse adecuadamente con las labores que realizan otros entes encargados de la seguridad pública comunal. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las labores esenciales? Mantener limpia una ciudad, vigilar el problema de los ruidos molestos, que los ruidos crean inseguridad, pero además el tema del comercio ambulante. En el caso de Valparaíso,
Valparaíso ha dictado una norma, una ordenanza en materia de comercio ambulante, dando cumplimiento aparentemente a la ley 21.426, pero dictaron la ordenanza, pero lo hicieron contraviniendo el espíritu de la ley. Y esto es muy peligroso, porque el sentido de la ley 21.426, que establece la obligación de todas las municipalidades de Chile de, de determinar a través de la ordenanza los lugares para el ejercicio del comercio, era un sentido de ordenamiento territorial, era entregar una herramienta adicional a los fiscalizadores para poder llevar de una mejor manera el control del fenómeno del comercio ambulante. ¿Por qué? Porque mediante esta ordenanza que tienen que dictar todas las municipalidades, había que señalar específicamente y de manera acotada dónde está autorizado el comercio. Entonces los fiscalizadores saben que todo lo que no esté en ese radio está de manera ilegal. Era mucho más fácil, pero la municipalidad de Valparaíso no estableció los lugares y se aprobó una ordenanza vacía y entregaron la determinación de los lugares al decreto alcaldizo del alcalde de turno. O sea, hay una incerteza absoluta. Y de hecho, estando vigente la ordenanza en Valparaíso, está lleno el plan de comercio ambulante. Por lo tanto, no se cumple con la ley y lo que quiero decir, el municipio de Valparaíso está en una falta grave con relación a las obligaciones que tiene en materia de control del comercio ambulante y de proteger y cautelar que se cumpla con las normas de la ley de tránsito que señalan que las veredas sirven para el tránsito de los peatones. Y todos sabemos que el gran problema, el principal problema del comercio ambulante es que es una fachada que alberga la producción de actividad delictual grave en su interior, de toda índole, tráfico, contrabando, explotación de personas, robo, hurto. Entonces, lamentablemente, además tenemos situaciones bastante complejas, dado que hasta las vías de evacuación principales de la ciudad están atestadas de gente que vende las cosas más insólitas, comida, medicamentos, todo eso se vende en las calles de Valparaíso, en este minuto, en vías de evacuación más encima. Entonces, hablando de la labor de seguridad que deben brindar las municipalidades, claro, no está en andar con gurkas, como dices tú, con rostros embosados, como diría tu profesor, no, no, pero sí está en llevar a la práctica un cumplimiento adecuado de los mandatos de la ley, y no lo está haciendo. No lo está haciendo en el caso de Valparaíso. Y el otro problema de los ruidos, se viene otra versión de los mil tambores. Oh, Ahora, los primeros días de octubre ya lo están anunciando con bombo y platillo. Y yo te digo una cosa, el año pasado fue una barbaridad. Y yo anuncio aquí, voy a dar la primicia, volvamos, somos chilenos. Haré todo lo necesario. Yo, eh, por ley de lobby, ya le manifesté al delegado presidencial que si no se modifica el trayecto que en principio pretenden los organizadores, que es terminar, igual que el año pasado, con un pasacalle por el plan de Valparaíso durante el día completo, el tercer día. El año pasado fueron más de 6 horas de exposición a una bulla inclemente, una bulla imposible. Y yo digo, en Valparaíso, en el plan, hay poblaciones de adultos mayores y personas que tienen trastornos graves, que como el trastorno de espectro autista, para los cuales el ruido, un ruido tan brutal como el de los mil tambores, y por horas, es altamente contraproducente para su salud física y mental. Tenemos problemas, personas con problemas graves cardiovasculares. Imagínate someterlos a una bulla durante 8 o 10 horas, sin considerar los impactos que esto tiene desde el punto de vista de la acumulación de la basura, la venta de droga y alcohol en la calle, el desorden que esto genera, lo inconveniente que es para el comercio establecido en esos sectores del plan. Entonces yo desde ya, lo digo, yo esto se lo manifesté al delegado y si no adoptan carta en el asunto, bueno, yo por lo menos anuncio que nunca es bueno anunciar las acciones, pero ya lo he conversado con vecinos de la avenida Pedro Montt y de otras partes de Valparaíso, vamos a presentar un recurso de protección.
Si el municipio de Valparaíso se la está jugando por la seguridad desde el punto de vista de sus competencias, yo lo llamo, lo invito a que por favor se ponga la mano en el corazón y no terminen con los mil tambores, modifiquen el trazado de la actividad del pasacalle, que no puede ir por el plan de Valparaíso. Y ojo, ojo porque el tema de los, a propósito de los fuegos artificiales, muchos de los grupos que hoy día apoyan los mil tambores han venido pidiendo durante los últimos años la insonorización de los fuegos artificiales porque dañan los tímpanos de los animalitos y de las personas con TEA. Y duran 40 minutos y su intensidad es mucho menor. Entonces, ese es el punto. ¿Mm? Eso nomás Oye, quería agregar esto. no, mira, no, es que con eso te mandaste aquí una bomba atómica, porque yo concuerdo plenamente contigo, estos famosos 1000 horrores, como dijo una vez el diario, ¿ah? Cuando lo anunció. La verdad es que yo creo que aquí nos falta un poquitito de innovación, Rodrigo, porque este señor Aguilar, que lleva vendiendo la pomada con esto mucho tiempo, a algunos les gusta, a mí particularmente como ciudadano y residente en Valparaíso, no. Yo creo que deberíamos optar por otro tipo de cosas, hacer un carnaval universitario, aprovechando que hay tantas universidades, un pasacalle por la Avenida Brasil, se me ocurre, haciendo participar a los jóvenes de las universidades, porque somos una ciudad universitaria. Eh, pero aquí lo único que ganan puede ser a lo mejor un segmento del comercio, de, de, de botillería o este comercio informal que está abajo ahí en la Aníbal Pinto, y que venden algunas hierbas y otras vainas. Y si este gobierno que lo criticó en años anteriores, me imagino que no lo esté financiando. O sea, tenemos otras necesidades y otras prioridades más que esto. O concentrarlo en alguna medida en un sector reducido de la comuna, como, no sé, el Alejo Barrio, qué sé yo. Pero la verdad que no me parece, creo que estamos para otras cosas si queremos seguir siendo patrimonio de la humanidad y querernos y traer otras actividades de carácter internacional y mundial, eh, que esto. Yo de verdad me decaigo un poco con este tipo de cuestiones, Rodrigo, porque me gusta mucho la cultura, me gusta mucho el cine, el teatro, y estas actividades también al aire libre, pero no le veo mucho sentido, y perdónenme, a lo mejor tengo algún sesgo o no he descubierto todavía la belleza de eso, eh, pero me gustaría que pudieran retornar, no sé, no me acuerdo de esta dimensión latinoamericana que hacía el Telmo Aguilar antes en sus conciertos, o que uno iba a ver, no sé, a los congresos, a los jaivas, oye, un sinnúmero de cosas del nuevo canto, que particularmente algunos que me gustan mucho, o algunas obras de teatro que fueran, aprovechando que hay buenas escuelas de teatro aquí en nuestra comuna, del TUOC, de la Universidad de Valparaíso, eh, que fomentáramos más la cultura nuestra que la externa, porque esto no nos hace salir del mundo. No, por supuesto, yo coincido, o sea, aquí, y además aquí hay un daño objetivo, mira, estos carnavales parten de una imagen que es una idea que es una locura. Estamos hablando, mira, el carnaval de Río, que es parte de la vida, cultura y de la historia de Río de Janeiro, a nadie se le ocurriría hacerlo por la principal arteria de Río de Janeiro, no es así, el carnaval de Sambódromo está en la periferia de Río. Entonces, esa es la primera cuestión. Estamos hablando de una actividad aquí que, como te digo, es una producción de una bulla. Hay que estar y entenderlo. Y por horas, sin perjuicio de las otras externalidades, como que aquí hemos mencionado, la basura, la actividad, el consumo de drogas. Lamentablemente es un carnaval que no se parece ni a las fiestas de la primavera, ni a las tunas universitarias, no, no, no. Tiene una connotación distinta. ¿Ah? Entonces, claro, puede que a alguna gente le guste, pero no tiene por qué gustarnos a todos. Ahora, independientemente de eso, hay ciertos inconvenientes para todo el mundo y eso es lo que un municipio que se la juega por la seguridad, tiene que proporcionar, vertebrar un entorno de seguridad. Y con espectáculos que alientan ese tipo de conductas y bulla,
una suerte de turismo del exceso, no se está generando entornos de seguridad precisamente. Se crean muchos riesgos. La verdad que es así, riesgo para el comercio, riesgo para los vecinos. Yo espero que ya que lo hemos conversado el día de hoy, tengamos un municipio que tenga un compromiso desde sus competencias con el tema de integrar un entorno de mayor seguridad. Eso es lo que también quería agregar, que creo que es un tema muy pertinente a lo que hemos venido conversando el día de hoy. Y bueno, eso por mi parte, y bueno, ya nos va quedando poco tiempo. ¿Hay alguna otra materia que alcancemos a abordar? Nos quedan 2 minutos solamente, Héctor. Sí, no, mira, lo otro que yo creo que en algún minuto también vamos a tener que hablar es la cárcel para la región. Nadie se quiere hacer cargo de una necesidad social, de que en alguna parte de nuestra región vamos a tener que construir una cárcel. Afortunadamente en nuestro Valparaíso ya tenemos esto, ¿ah? Por lo tanto no nos podrían seguir golpeando con estas malas noticias, pero se hace necesaria una cárcel en la región. Solo un ejemplo, está la cárcel de San Antonio, que está dentro de la cuota de inundación. Imagínense evacuar casi 900 reos de ahí. ¿Cómo lo hacemos si hay un terremoto? ¿De dónde sacamos en el minuto de la emergencia y la contingencia más de 15 buses, por ejemplo, o 20 buses o camiones para evacuar a esta gente? ¿Y dónde los trasladamos? ¿Y dónde sacamos el personal suficiente para hacer este traslado? Y además viviendo una emergencia, por ejemplo, de una alerta tsunami. Solo ese pequeño gran detalle, Rodrigo, para cerrar este breve, pero de lo poco bueno, como dicen por ahí. Es un temazo, un súper tema ese. Y bueno, ya lo conversaremos porque eso tiene mucho que ver con... Estamos en una época donde nadie quiere asumir costos por nada, así que eso va a dificultar mucho decisiones como la instalación de cárcel en cualquier parte de Chile, ¿ah? Y en nuestra región también. Tenemos que irnos. Te quiero agradecer, Héctor, a ti y a toda la gente que ha estado el día de hoy escuchando en este programa un poco más abreviado del Vamos Somos Chilenos del día de hoy. Pero bueno, nada, yo saludo a toda la gente que nos escuchó, a todos los que han hecho posible la realización de este programa, recordando que las opiniones aquí vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Portales. Héctor, un gusto conversar contigo, que esté muy bien. Muy bien. Chao, chao. Chao.